buenos días, compañera magistrada, compañeros magistrados, señor secretario general. Hoy, 23 de mayo de 2018, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 20 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo en esos términos, haciendo constar que se encuentran presentes en este recinto el magistrado de la primera sala, Gerardo Arroyo Figueroa, la magistrada de la segunda sala, Marisela Torres Serrano, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 23ª parte del 22 de diciembre de 2017. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrada, informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 12 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y por último asuntos generales. Asimismo, hago la aclaración de que la magistrada de la tercera sala, Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, se abstendrá de participar en la votación del toca 508 del 2017 correspondiente al cuarto punto del orden del día, en virtud de la excusa aprobada por el Pleno mediante sesión ordinaria número 16 de 25 de abril del año en curso. Así también se hace el conocimiento del Pleno que se retira del orden del día la ponencia relativa al 10º punto, correspondiente al toca 446. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo con la modificación que ha sido referida y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión y en caso de no tener comentario alguno solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa para la exposición de las correspondientes a la primera sala y desahogo del tercer punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Magistrados, secretario, buenos días. Corresponde a esta ponencia abordar lo relativo al recurso de reclamación bajo el toca 75/18, recurso interpuesto por la autorizada de la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada el 13 de noviembre de 2017 por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo número 266/17, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto combatido y se reconoció el derecho solicitado. Previo al estudio de los sendos agravios expuestos por el recurrente, esta ponencia se permite poner a consideración de este pleno algunos antecedentes del asunto que nos concierne. Un ciudadano presentó por medio del sistema informático del Tribunal de Justicia Administrativa juicio en línea en contra de la infracción que fue levantada por la supervisora adscrita a la Dirección General de Movilidad y Transporte Público de Celaya, Guanajuato. El proceso, por orden de turno, le tocó conocer y resolver a la cuarta sala de este tribunal, quien el 13 de noviembre de 2017 decretó la nulidad total del acta de infracción combatida. De igual forma, en dicha sentencia, se reconoció el derecho solicitado por el actor, consistente en que se le devolviera la cantidad que pagó él mismo con motivo de la multa impuesta, así como el pago de los intereses solicitados. Ante este panorama, la autorizada de la demandada presentó recurso bajo los agravios que nos ocupan. Al efecto, esta ponencia considera inoperante el primero de los agravios esgrimidos y por ende insuficiente para modificar o revocar la resolución que se recurre, como se demostrará enseguida. Señala quien recurre en esencia que la supervisora de movilidad en la boleta de infracción combatida, contraria a lo que manifestó el acuo, sí señaló las circunstancias de hecho que describieron la conducta atribuida al infractor y que la misma encuadra perfectamente en la hipótesis normativa aplicable, así como la manera concreta como la supervisora se percató de la comisión de la conducta infractora.
de la lectura del agravio, esta ponencia, constata que el impugnante incurre en una petición de principio, que tiene lugar cuando se toma como premisa de una demostración justamente lo que se va a demostrar. Pues a fin de cuestionar lo resuelto por el magistrado respecto a los argumentos defensivos vertidos en la contestación de demanda, el recurrente aduce las mismas razones que había apuntado en ellos. En esa hipótesis, la inconforme técnicamente no contravirtió la ratio decidendi del fallo, sino que, a lo sumo, refuerza el razonamiento que planteó inicialmente, pues no debe soslayarse que un motivo de disenso genuino es aquel que mediante razones cuestiona o pone en entredicho lo esgrimido por el resolutor que se pronuncia sobre los argumentos defensivos primigenios. Desde luego, el recurrente tenía la obligación de combatir directamente con sus agravios las consideraciones jurídicas medulares de la sentencia recurrida, dado que en términos del segundo párrafo del ordinal 309 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. Sirve de sustento a la anterior argumentativa la tesis de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que me permito citar al rubro. Agravios inoperantes en la revisión son aquellos que solo profundizan o abundan en los conceptos de violación sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida. Hasta aquí la cita. Como se puede advertir por esta ponencia, la recurrente en su expresión de agravios solamente abundó en la mención de las disposiciones tendentes a fundar su acto. Incluso utiliza las mismas tesis y jurisprudencias, pero no ataca de manera concreta la legalidad de la sentencia que recurre, de ahí la inoperancia de sus alegatos. Finalmente, la recurrente en su agravio señala que la CUA, al dictar la sentencia que se recurre, no respetó los principios de congruencia y exhaustividad. Sin embargo, en el fondo se advierte lo que intenta el recurrente es repetir la contestación de demanda y sus argumentos. Esto es un agravio redundante. En otro orden de ideas, en el agravio segundo la recurrente expone que no se le debió haber condenado al pago de intereses, empero, dicho agravio a juicio de esta ponencia es infundado en atención a las siguientes consideraciones. En esencia, la parte que recurre expone una serie de argumentos, tesis y jurisprudencias por las cuales se estima que la sala no debió condenar al pago de intereses. Esto es, que no se trata de un pago indebido. Además, aduce que no existe mora o una actuación ilegal por parte de la autoridad. Pues se trata, refiere, de una multa clasificada dentro del rubro de los aprovechamientos. No obstante ello, y a juicio de esta ponencia, si el ciudadano demandó el acto administrativo ante autoridad jurisdiccional y se resuelve la ilegalidad del mismo, en ese momento nace su prerrogativa a obtener la devolución en términos del artículo 52 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato en su tercer párrafo. Empero, el cómputo de los intereses empezará a partir de que realizó dicha erogación en términos del diverso ordinal 53 del mismo ordenamiento hacendario municipal. Esto, dado que el contribuyente se desprendió de parte de su patrimonio conminado por un acto ilegal de la autoridad, luego entonces, el mismo no debe estar obligado a sufrir detrimento alguno, entendiendo que dichos intereses son los rendimientos que el actor pudo estar en aptitud de percibir si hubiera contado con el recurso monetario del cual fue privado indebidamente, o incluso se trata de su costo de oportunidad cuantificado. No se omite señalar que el ordinal 53 en comento contiene dos hipótesis diversas. Por una parte, en su primer párrafo alude a la devolución mediante solicitud, mientras que en su segundo párrafo, el que nos ocupa, se refiere a la devolución por haberse obtenido una resolución firme, como aconteció en la especie, siendo así que nos encontramos en este segundo supuesto. Luego entonces, y contrario a lo que esgrime la parte recurrente, el particular sí tiene derecho a recibir el pago de intereses, pues se trata de una cantidad de dinero que indebidamente salió de su patrimonio, y para resarcir el valor o utilidad que ese dinero le pudo haber generado, se actualiza lo señalado por el ordinal 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Cabe resaltar que las multas por infracciones administrativas sí constituyen créditos fiscales,
al tenor de lo dispuesto en el ordinal 44 de la misma Ley de Hacienda para los municipios multicitada. Se refiere que el numeral de Marras no distingue el tipo de obligación a la que alude. Esto es, puede tratarse de una obligación que provenga de un impuesto o, como en la especie, de un aprovechamiento. De igual forma, para fortalecer el argumento de que tales multas, al tratarse de aprovechamientos y determinarse en cantidad líquida, se convierten en créditos fiscales, a los cuales le resulta aplicable el multicitado ordinal 53 de la Ley Tributaria Municipal, sirve la siguiente tesis de jurisprudencia que me permito citar en su rubro. Multas administrativas, al constituir aprovechamientos que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, en la suspensión contra su cobro debe garantizarse el interés fiscal. Es de hacerse notar asimismo por esta ponencia que en su agravio en estudio la recurrente acude a preceptos del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, los cuales no son aplicables al caso que nos ocupa, pues tal ordenamiento es de ámbito exclusivamente estatal y no municipal. De ahí igualmente lo infundado del agravio en estudio, al sustentarse el mismo en una normativa fiscal no aplicable al asunto en debate. Por las consideraciones expuestas y a juicio de esta ponencia, se propone a este Pleno confirmar la sentencia emitida. Es tanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 75/18. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de la sesión, ahora se concede el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres Serrano para la exposición de la correspondiente a la segunda sala y desahogo del cuarto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Buenos días, compañeros magistrados. Secretario General, buenos días. Toca número 508/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del síndico y presidente municipal, ambos del municipio de Yuriria, Guanajuato. Autoridades demandadas en contra de la sentencia del 29 de septiembre de 2017, pronunciada en el proceso administrativo 505/2016 por el magistrado de la sala especializada de este tribunal, en la que se decretó la nulidad. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, este Pleno considera conveniente precisar lo siguiente. A través de escrito recibido en fecha 14 de enero de 2016 por el Ayuntamiento y Presidente Municipal de Yuriria, Guanajuato, la actora solicitó la entrega material del local comercial en cumplimiento al contrato de arrendamiento celebrado entre ella y el municipio de Yuriria, Guanajuato. En el punto 12 del acta 11ª de fecha 31 de diciembre de 2015, se determinó que no es factible entregar la posesión material de los locales comerciales. El 25 de enero de 2016, se notificó al actor el oficio de fecha 20 de enero de 2016, el cual consignaba el contenido del citado punto 12 del acta 11ª de fecha 31 de diciembre de 2015. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la determinación contenida en el oficio de fecha 20 de enero de 2016, así como el acta 11ª de tipo extraordinario de fecha 31 de diciembre de 2015, señalando como autoridades demandadas al presidente municipal y al ayuntamiento en pleno, ambos de Yuriria, Guanajuato. En la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad total de los actos impugnados. Se reconoció al actor el derecho a la entrega del local comercial y se condenó a la parte demandada a la entrega material del local comercial, y se precisó que quedaban al salvo sus atribuciones para que si existiera otro impedimento diverso al analizado en la causa, lo hiciera valer de forma fundada y motivada. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del síndico y presidente municipal, ambos de Yuriria, Guanajuato, autoridades demandadas, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 4 agravios. El agravio primero consiste en que la negativa a decretar el sobreseimiento es ilegal, ya que la actora, en su demanda, no precisó las circunstancias de tiempo, lugar y modo en las cuales tuvo conocimiento hasta el 25 de enero de 2016 del acta relativa a la 11ª sesión extraordinaria de 31 de diciembre de 2015 del Ayuntamiento de Yuriria, y la actora se contradijo al afirmar que tuvo conocimiento del acta mencionada en el escrito mediante el cual pretendió cumplir con el requerimiento que la sala le formuló, al manifestar que fue hasta el 27 del mes del año citado que tuvo conocimiento del acta de referencia. A juicio de ese tribunal en pleno, es inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas.
No existe alguna disposición normativa que imponga a la actora la obligación de precisar las circunstancias de tiempo, lugar y modo en las que haya tenido conocimiento de los actos controvertidos, y tampoco una norma jurídica que establezca que la falta de tal señalamiento tenga como consecuencia el consentimiento tácito de la promovente. Al respecto, el artículo número 265, fracción segunda del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato únicamente establece como requisito formal de la demanda que el promovente señale la fecha de notificación del acto o resolución que impugne o en la que se haya ostentado sabedor del mismo, pero no le exige que detalle el tiempo, lugar ni en la forma en que tuvo conocimiento. Por otro lado, cierto es que existe una discrepancia en el escrito inicial y en el diverso complementario sobre la fecha en que la actora manifestó haber tenido conocimiento de la 11ª sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Yuriria. Sin embargo, tal inconsistencia es irrelevante, pues tomando la fecha más antigua, es decir, el 25 de enero de 2016, como punto de partida para el cómputo del término de 30 días para la presentación de la demanda, el reclamo de la actora fue oportuno, tal como se plasmó en el considerando tercero de la sentencia recurrida. El agravio segundo, en el cual en esencia se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que a pesar de que se decretara la nulidad, no podía exigirse el cumplimiento al contrato de arrendamiento, porque la actora no lo planteó en su demanda y que al incumplir con el requerimiento que la sala le formuló, manifestó que solicitaba la nulidad del acta relativa a la sesión octava del Ayuntamiento de Yuriria, la cual es inexistente. También alegó que ninguno de los actos impugnados fue suscrito simultáneamente por el presidente municipal y por los regidores del Ayuntamiento de Yuriria, a consideración de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes razones. Conforme al artículo 299, fracción primera, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, las sentencias dictadas dentro del proceso administrativo deberán contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos. Para acatar tal cometido, las salas de este tribunal deben interpretar el sentido de la demanda estudiándola como un todo, en su conjunto, para determinar con exactitud la intención del promovente, incluso con la totalidad de la información del expediente respectivo, es decir, atender a lo que quiso decir el actor y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso del análisis integral al escrito de demanda, se obtiene que la intención de la actora es controvertir la legalidad del punto de acuerdo 12 de la 11ª sesión extraordinaria de 31 de diciembre de 2015 del Ayuntamiento de Yuriria y no de la octava, como erróneamente señaló en su escrito complementario de la demanda, así como del oficio de 20 de enero de 2016, lo que significa que la pretensión de la actora es la nulidad de estos actos administrativos. Así pues, basta que del escrito de demanda se desprenda claramente la causa de pedir para que el tribunal analice la pretensión efectivamente planteada y en ese sentido era innecesario que solicitara de manera expresa el cumplimiento del contrato de arrendamiento, habida cuenta que ejerció la pretensión de reconocimiento de un derecho, el cual consistió precisamente en la entrega material del local comercial, prerrogativa que se le otorgó en el contrato de arrendamiento que suscribió en el municipio de Yuriria. Importa precisar que la actora tampoco podría solicitar el cumplimiento al contrato de arrendamiento, como enseguida se expondrá. De acuerdo con la interpretación sistemática de los artículos 20, fracción octava de la abrogada Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Guanajuato y 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se concluye que el proceso administrativo procederá en contra de los actos positivos de la autoridad, es decir, aquellos que impliquen una manifestación expresa de la voluntad de la autoridad de crear, declarar, reconocer, transmitir, modificar o exigir una situación jurídica individual y concreta. El único caso de excepción a la regla anterior es la negativa ficta regulada en los artículos 153, párrafo primero y segundo y 154 del citado código. Habida cuenta lo anterior, es inconcluso que el incumplimiento del contrato de arrendamiento, no el contrato en sí, que la actora suscribió con el municipio de Yuriria, no es un acto administrativo en términos del artículo 137 del citado ordenamiento, susceptible de ser impugnado a través del proceso administrativo. El agravio tercero, el cual
consiste en que la sentencia recurrida es ilegal, dado que el acto contenido en el oficio 20 de enero de 2016 sí se fundó y motivó debidamente, pues ahí se mencionó la imposibilidad de entregar al actor el local comercial que solicitó con base en el acta de 31 de diciembre de 2015. Además, se indicó que ello obedecía a la sesión de 8 de octubre de 2015. A juicio de ese tribunal en pleno, es inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas. En relación al oficio impugnado, la Sala concluyó que no se encontraba suficientemente motivado porque la parte encausada únicamente señaló que no era factible entregar el local comercial que la actora solicitó por las razones expuestas en el punto de acuerdo 12 del acta de 11ª sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Yuriria, pero no expresó los motivos, causas o circunstancias particulares por las cuales no era posible acceder a lo solicitado, exigencia que, según apuntó la Sala, debió colmarse en el acto a través del cual se dio respuesta a la petición y no remitir a un diverso acto, más aún considerando que no se demostró que se haya notificado a la actora el acta de la 11ª sesión extraordinaria. Por otra parte, la Sala apuntó que el acta de ayuntamiento de la 11ª sesión extraordinaria de 31 de diciembre de 2015 no contiene fundamento legal que sirva de sustento para negar la entrega de los locales comerciales. Solamente se menciona que deben cumplirse los requisitos formales y materiales que exigen las leyes aplicables de la materia, pero no precisa un ordenamiento en particular. También sostuvo que de la referida acta no se desprendía motivación suficiente, pues remite a lo expuesto en los dictámenes de una comisión, los cuales no obran en el expediente y, por tanto, la actora no estuvo en posibilidad de conocerlos. Además, en el mismo instrumento se señala, a manera de justificar la negativa a entregar los locales comerciales, la falta de aprobación como área de comercio por parte de quienes en el periodo anterior integraban el Ayuntamiento de Yuriria, indicando que se necesita el cumplimiento de los requisitos formales y materiales exigidos por las leyes aplicables de la materia, pero no se especifica cuáles son las disposiciones aplicables al caso concreto ni los requisitos formales y materiales que no se cumplen. Sin embargo, como la parte recurrente no refuta las anteriores consideraciones, sus disentimientos se tornan inoperantes. El agravio cuarto, en el cual en esencia se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la Sala soslayó que la actora no exhibió el permiso correspondiente para ejercer el comercio previsto en el artículo 7º del Reglamento de Mercados y Vendedores Ambulantes para el municipio de Yuriria y que no se estudiaron las pruebas que ofreció, a consideración de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes razones. La parte inconforme no precisa de qué manera hubiera variado el sentido del fallo impugnado en beneficio de sus intereses, si la Sala hubiera tomado en cuenta que la actora no demostró el permiso que refiere y estudiando las pruebas que omitió. Por tanto, el motivo de disenso en cuestión resulta inoperante porque tampoco combate frontalmente el mérito de lo decidido por la Sala. Así las cosas, ante lo inoperante del agravio tercero e infundado de los agravios primero, segundo y cuarto, lo procedente es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Magistrada y magistrados, se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 508/17, haciendo la aclaración de que me abstendré de participar en la votación en virtud de la excusa aprobada por el Pleno mediante sesión ordinaria de 25 de abril del año en curso. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad de los magistrados participantes en la votación. Continuando con el listado de las ponencias, se concede de nueva cuenta el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres Serrano para el desahogo del quinto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Toca 2/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el director jurídico de Apaso el Alto Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de 18 de octubre de 2017, pronunciada en el proceso administrativo 1863/15, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado, se reconoció el derecho del actor al pago de las remuneraciones diarias ordinarias que dejó de percibir, del aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, y a que se realice el pago de las cuotas obrero-patronales. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, este Pleno considera conveniente precisar lo siguiente.
En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la destitución de su cargo como coordinador operativo de tránsito municipal de Apaseo el Alto, Guanajuato, mediante oficio de 13 de noviembre de 2015, emitido por el presidente municipal de Apaseo el Alto, Guanajuato. En el considerando quinto de la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad porque el presidente municipal es incompetente para destituir al actor por no aprobar la evaluación de control y confianza. En el considerando sexto, se condenó al pago de la remuneración diaria, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, así como cuotas obrero-patronales. Inconforme con la determinación que antecede, el director jurídico de Apaseo el Alto, Guanajuato, autoridad demandada, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 7 agravios. El agravio primero, consistente en que la autoridad no fundó su competencia para conocer y resolver el proceso de origen, a juicio de este tribunal en pleno, es fundado pero inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas. Es fundado porque en el considerando primero de la sentencia que ahora se revisa, la Sala de Origen fundó su competencia en los artículos primero, segundo, tercero, primer párrafo, 20 fracción décima de la abrogada Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, primero, segundo, tercero y octavo transitorios de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, cuarta parte, el 20 de junio de 2017, primero, fracción segunda, y 249 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es de resaltarse que ninguno de los artículos invocados faculta a la Sala de Origen para conocer y resolver actos emitidos por el presidente municipal. Sin embargo, el agravio objeto de estudio es inoperante porque, a pesar de que la Sala de Origen no fundó debidamente su competencia para conocer y resolver actos emitidos por el presidente municipal, sí la tiene, ya que el artículo 81 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato señala que el Tribunal de Justicia Administrativa es un órgano de control de legalidad para dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Municipal y los particulares, dotada de plena autonomía para dictar sus fallos. Dentro de este marco constitucional, tenemos que la Sala de Origen, como integrante del Tribunal de Justicia Administrativa, es competente para conocer y resolver actos del presidente municipal. El artículo 243, párrafo segundo, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato consigna que los actos y resoluciones administrativas dictadas por el presidente municipal y por las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal podrán ser impugnados ante el Tribunal de Justicia Administrativa, antiguamente Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Dentro del marco legal que rige el municipio, tenemos que la Sala de Origen, como integrante del Tribunal de Justicia Administrativa, es competente para conocer y resolver el presente asunto. De ahí lo inoperante del agravio objeto de estudio. El agravio tercero, en el cual esencialmente se señaló que la Sala de Origen invadió la esfera jurídica del municipio libre, a juicio de este tribunal en pleno, es infundado por las siguientes razones. Conforme el artículo 81 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 243 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, anteriormente citados, la Sala de Origen tiene competencia para conocer y resolver los actos y resoluciones administrativas dictadas por el presidente municipal y por las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. El agravio segundo, consistente en que la autoridad no se ajustó a los artículos 298 y 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, y el agravio cuarto, en el cual se externó que la Sala de Origen no valoró la copia certificada del nombramiento con el cargo de Coordinador Operativo de Tránsito adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato, mediante oficio de fecha 16 de octubre de 2015, copias certificadas de la sesión solemne y pública de instalación del Ayuntamiento de Apaseo Alto, Guanajuato, de fecha 10 de octubre de 2015, el acta de mayoría y validez de la elección de ayuntamiento del municipio de Apaseo Alto, Guanajuato, emitida por el Consejo Municipal Electoral de fecha 10 de junio de 2015, copia certificada del nombramiento con el cargo de director jurídico mediante oficio de fecha 12 de octubre de 2015 y los resultados de fecha 6 de octubre de 2015, mismos que por tratarse de información clasificada como reservada no se agregó al escrito de contestación, a juicio de este tribunal en pleno son infundados por las siguientes consideraciones jurídicas. De la copia certificada del nombramiento con el cargo de Coordinador Operativo de Tránsito adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato, mediante oficio de fecha 16 de octubre de 2015, únicamente se desprende que el actor ocupó dicho cargo, lo cual no era materia de controversia en el proceso de origen. Por ello, el hecho de que no se haya valorado no trasciende el sentido del fallo.
De las copias certificadas de la sesión solemne y pública de instalación del Ayuntamiento de Apaseo el Alto, Guanajuato, de fecha 10 de octubre de 2015, así como el acta de mayoría y validez de la elección de Ayuntamiento del municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato, emitida por el Consejo Municipal Electoral de fecha 10 de junio de 2015, únicamente se acredita la personalidad de quien se ostenta como presidente municipal, hecho sobre el cual no existía controversia. Por ello, su no valoración no trasciende el sentido del fallo. De la copia certificada del nombramiento con el cargo de director jurídico mediante oficio de fecha 12 de octubre de 2015, únicamente se desprende que el cargo de director jurídico es ocupado por quien ostenta dicho cargo en el presente caso, lo cual no fue controvertido en el proceso de origen. Por ello, el hecho de que no se haya valorado no trasciende el sentido del fallo. Finalmente, conforme a los artículos 298 y 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, los resultados de fecha de 6 de octubre de 2015 no pueden ser considerados ya que no obran en los autos del proceso de origen. El agravio quinto consiste en que la condena al pago de la remuneración diaria es contraria a la tesis con rubro Seguridad Pública, el artículo 123, apartado B, fracción 13ª, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Periódico Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, no contiene como concepto jurídico el de salarios vencidos, hasta ahí el rubro. A consideración de este tribunal en pleno es inoperante por las siguientes razones. En el considerando sexto, apartado 2, se condenó a la autoridad al pago de la remuneración diaria con fundamento en la tesis bajo el rubro Seguridad Pública, el artículo 50 de la Ley de la materia del Estado de Guanajuato, al proscribir el pago de salarios caídos en caso de cese injustificado de los miembros de las instituciones policíacas, viola el derecho humano a la igualdad y no discriminación previsto en los artículos 1 de la Constitución Federal, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, control de convencionalidad ex oficio, hasta ahí el rubro. En este contexto, tenemos que en el agravio expresado por la parte recurrente no se refutó la aplicación de la tesis de referencia, sino que en el agravio objeto de estudio se limitó a manifestar que se transgredió la tesis con rubro Seguridad Pública, el artículo 123, apartado B, fracción 13ª, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, no contiene como concepto jurídico el de salarios vencidos, hasta ahí el rubro, cuando esa tesis versa sobre un concepto jurídico diferente como lo es salarios caídos, sin verter argumentos tendentes a demostrar que en el presente asunto no se actualizan las remuneraciones diarias ordinarias. El agravio sexto, en el cual se señaló que la condena al pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo hasta la fecha de cumplimiento de la sentencia de origen son contrarias a la sentencia del expediente 461, diagonal tercera sala, diagonal 16, a juicio de ese cuerpo colegiado es inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas. En el considerando sexto, apartado 2, se condenó a la autoridad al pago del aguinaldo, vacaciones y prima vacacional con fundamento en la tesis bajo el rubro Seguridad Pública, procede a otorgar al miembro de alguna institución policial las cantidades que por concepto de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo pudo percibir desde el momento en que se concretó su separación, cese, remoción o baja injustificada y hasta aquel en que se realice el pago de las demás prestaciones a que tenga derecho, siempre que haya una condena por tales conceptos. Hasta ahí el rubro. En este contexto, tenemos que el agravio expresado por la parte recurrente no se refutó la aplicación de la tesis de referencia, sino que en el agravio objeto de estudio se limitó a manifestar que la sentencia recurrida es contraria a la sentencia del expediente número 461, diagonal tercera sala, diagonal 16, cuando en esa sentencia únicamente se omitió condenar al pago de las prestaciones de mérito hasta el cumplimiento de la sentencia, al condenar su pago por la parte proporcional del último año laborado. Sin embargo, en la citada sentencia, nunca se señaló que no fueran procedentes las prestaciones de mérito hasta su total cumplimiento. El agravio séptimo consiste en que la condena al pago de las cuotas obrero-patronales son ilegales, ya que mientras el demandado no firme el referido convenio, no es sujeto del régimen obligatorio de aseguramiento. A juicio de este tribunal en pleno es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. En el inciso D
del capítulo 2 de la demanda, con rubro se reconozca el derecho de nuestro representado a la parte actora aseveró que se le pagaba IMSS, Afore e Infonavit y anexó el recibo que obra a foja 12 del expediente de origen. Sin embargo, en la contestación de la demanda, en particular en el capítulo 3 denominado en cuanto a la pretensión intentada, la autoridad omitió refutar que al actor se le pagaba IMSS, Afore e Infonavit, lo cual actualizó la presunción de certeza prevista en el artículo 279, tercer párrafo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Esto implica que se tiene por acreditado que el actor se le pagaba IMSS, Afore e Infonavit, por lo cual resulta infundado el agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo inoperante de los agravios primero, quinto, sexto y séptimo e infundado de los agravios segundo, tercero y cuarto, lo procedente es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Magistrada y magistrados, ha sido expuesta la ponencia y en ese sentido se pone a su consideración la resolución del TOCA 2/18. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de la sesión, nuevamente se cede el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres Serrano para el desahogo del 6º punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Doy como último intervención de mi ponencia al TOCA número 165/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada del agente de la Dirección de Tránsito y Vialidad del municipio de Celaya, Guanajuato, demandado en contra de la sentencia de 15 de diciembre de 2017, pronunciada en el proceso administrativo 813/17 por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad total de la boleta de infracción impugnada, se reconoció el derecho del accionante y se ordenó a la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato, a realizar las gestiones necesarias para la devolución de la cantidad pagada por concepto de multa, así como los intereses generados desde la fecha en que se realizó el pago y hasta que se realice el pago o devolución correspondiente. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, este Pleno considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el acta de infracción emitida el 22 de marzo de 2017. En la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad porque la boleta de infracción impugnada está indebidamente fundada y motivada. Inconforme con la determinación que antecede, la licenciada autorizada del agente de la Dirección de Tránsito y Vialidad del municipio de Celaya, Guanajuato, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 2 agravios. El agravio primero consiste en que la sentencia recurrida es ilegal, ya que el hecho de que la actora haya pagado la multa no le da la calidad de contribuyente. A juicio de este tribunal en pleno, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 53, segundo párrafo, de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato consigna que el contribuyente que, habiendo efectuado el pago de un crédito fiscal determinado por la autoridad, interponga oportunamente los medios de defensa que las leyes establezcan y obtenga resolución firme que le sea favorable, tendrá derecho a obtener el pago de intereses sobre las cantidades pagadas indebidamente y a partir de que se efectuó el pago. En el agravio objeto de estudio, se expresó que el hecho de que la actora haya pagado la multa no le da la calidad de contribuyente. Al respecto, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española existe una definición en sentido amplio y otra en sentido estricto de contribuyente. La definición en sentido amplio consiste en que contribuye. La definición en sentido estricto consiste en persona obligada por la ley al pago de un impuesto. Es de resaltarse que la definición amplia no restringe la denominación de contribuyente al que paga un impuesto, mientras que la estricta sí. En este contexto, tenemos que la actora, quien pagó una multa, se encuentra dentro de la definición de contribuyente en sentido amplio, ya que esta definición consiste en que contribuye. Esto es el que contribuye en el presente caso al gasto público y es de explorado derecho que las multas son destinadas al gasto público. Idéntico concepto de contribuyente proporciona el Diccionario Jurídico Mexicano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que contribuye es el sujeto pasivo de un tributo. Dentro de este contexto, tenemos que la actora, quien pagó una multa, es contribuyente, ya que al pagar es el sujeto pasivo y la multa es un tributo.
Respecto de las tesis invocadas en el agravio objeto de estudio, es de señalarse que de las mismas no se desprende que el que paga una multa no sea un contribuyente, ya que las mismas no lo señalan así contundentemente. Por ello, prevalece el principio de derecho que señala, donde la ley no distingue, no debemos distinguir. El agravio segundo, en el cual en esencia se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, dado que la multa pagada por la actora no es un crédito fiscal, a juicio de ese tribunal en pleno es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Como se señaló anteriormente, el artículo 53, segundo párrafo de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, consigna que el contribuyente que habiendo efectuado el pago de un crédito fiscal determinado por la autoridad interponga oportunamente los medios de defensa que las leyes establezcan y obtenga resolución firme que le sea favorable, tendrá derecho a obtener el pago de intereses sobre las cantidades pagadas indebidamente y a partir de que se efectuó el pago. En relación a lo anterior, en el agravio objeto de estudio se expresó que la multa no es un crédito fiscal. Al respecto, es de señalarse que la multa impuesta es un crédito fiscal, ya que la propia autoridad recurrente reconoció que a la misma se le puede aplicar el procedimiento administrativo de ejecución. Respecto de la tesis invocada en el agravio objeto de estudio con rubro, multas no fiscales, las previstas en el artículo 122 del Reglamento de Tránsito del Estado de México son aprovechamientos y no se rigen por los principios tributarios consagrados en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Federal, hasta ahí el rubro, es de señalarse que la misma con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se considerará por no ser jurisprudencia y consistir únicamente en una tesis aislada. Por ello, prevalece el principio de derecho que señala, donde la ley no distingue, no debemos distinguir. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hechos valer por la parte que recurre, lo procedente es confirmar la sentencia que ahora se revisa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrados, ha sido expuesta a la ponencia y en tal sentido se somete a su consideración la resolución del TOCA 165/18. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el desarrollo de la sesión, procedo a exponer las correspondientes a la tercera sala. Y para el desahogo del séptimo punto del orden del día, someto a consideración de este Pleno el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 114/18 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por el agente de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Celaya, autoridad demandada en el proceso administrativo 2425/2016, en contra de la sentencia de 24 de enero de 2018, dictada por la magistrada de la segunda sala. El proceso de origen fue promovido en contra de la boleta de infracción emitida el 12 de octubre de 2016 por un agente de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Celaya, en la que se determinó que el actor cometió una infracción a la normativa municipal en materia de tránsito. En la sentencia en materia del recurso, la segunda sala decretó la nulidad del acto impugnado y reconoció al actor el derecho a la devolución del importe que erogó por la multa impuesta, más los intereses generados desde que se efectuó el pago y hasta que se lleve a cabo la devolución. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad recurrente sostiene que no es procedente el pago de intereses, pues estos no formaban parte del patrimonio del actor antes de que hubiera enterado el importe de la multa y además no se trata de un crédito fiscal. Los planteamientos referidos son infundados. La Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, en su artículo 53, establece dos supuestos para el nacimiento del derecho al pago de intereses. Primero, cuando medie solicitud del contribuyente y la devolución no se realice dentro del plazo de 2 meses. Y segundo, cuando sin solicitud de por medio, el contribuyente opte por hacer uso de los medios de impugnación que tiene a su alcance para combatir ese crédito fiscal impuesto por la autoridad, como sucedió en la especie. En efecto, como en el caso que se analiza, la calificación de pago de lo indebido provino de un medio de defensa promovido contra el establecimiento por la autoridad de un crédito fiscal, obteniendo la nulidad de la imposición, calificación y pago de dicha multa, entonces es evidente que se trata precisamente del segundo supuesto contemplado en el artículo 53 de la Ley de Hacienda Municipal
para la generación de intereses derivada de un pago declarado como indebido con motivo de un medio de defensa ejercido. Por otro lado, cierto es que en términos de lo dispuesto en el artículo 2, fracción primera, incisos A y B de la Ley de Hacienda Municipal, las multas administrativas, como la impuesta al actor, constituyen aprovechamientos, pero también lo es que conforme a los artículos 44 y 89 de la citada ley, adquieren la naturaleza de créditos fiscales exigibles mediante el procedimiento administrativo de ejecución, de manera que sí es procedente su devolución. Consecuentemente, dada la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Señores magistrados, expuesta la ponencia, se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 114/18. Si están de acuerdo con el sentido que he propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. A continuación, solicito al Pleno su autorización para exponer y discutir conjuntamente los TOCAS 171 y 173, ambos de 2018, correspondientes a los puntos 8º y 9º del orden del día, realizándose la votación por separado. Ello en virtud de que se controvierten sentencias dictadas por la misma sala, sustentadas en consideraciones análogas, se hacen valer similares agravios y los actos impugnados comparten la misma naturaleza. En tal sentido, magistrada y magistrados, si están de acuerdo con la solicitud realizada por la suscrita, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Los TOCAS 171 y 173, ambos del 2018, corresponden a los recursos de reclamación interpuestos por las autoridades demandadas en los procesos administrativos 2249/2016 y 877/2017 en contra de las sentencias dictadas por la magistrada de la segunda sala los días 6 de febrero y 31 de enero de 2018, respectivamente. Como preámbulo se refiere que ambos procesos fueron promovidos en contra de sendas boletas de infracción en las que supervisores adscritos a la Dirección General de Movilidad y Transporte de Celaya determinaron respectivamente que los actores infringieron la normativa municipal en materia de transporte. En las sentencias objeto de estudio en los recursos, la sala decretó la nulidad de los actos impugnados ante su indebida motivación. Además, reconoció a los actores el derecho a la devolución de los importes que erogaron por las multas impuestas, así como al pago de los intereses generados, y condenó a las autoridades demandadas al pleno restablecimiento de esas prerrogativas. Ahora bien, en sus respectivos escritos, las autoridades recurrentes señalan que de conformidad con los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, el pago de intereses solo es procedente cuando medie una solicitud de devolución de lo enterado de manera indebida, supuesto que no se realizó en el caso concreto. Tal argumento es infundado. De acuerdo con el artículo 1 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, las disposiciones de ese ordenamiento se aplicarán en lo concerniente a lo que constituyan ingresos estatales, es decir, aquellos que recaude el fisco de esta entidad por conducto de alguna de sus autoridades fiscales, lo cual se reitera en el artículo 3 del mismo cuerpo normativo, donde se señalan de manera limitativa las autoridades que tendrán el carácter de autoridades fiscales, sin que en él se contemple a alguna autoridad del ámbito municipal. Luego, como a los actores se les impusieron sendas multas con motivo de las faltas administrativas descritas en las boletas de infracción emitidas por autoridades municipales, es incuestionable que tales multas no fueron determinadas ni recaudadas por autoridades estatales y, por tanto, no se actualizó el nacimiento de una relación jurídica fiscal entre el Estado de Guanajuato y un contribuyente a la que alude el artículo 1 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. En ese tenor, resulta correcta la determinación de la sala en el sentido de reconocer al actor el derecho al pago de intereses con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Así que, ante la ineficacia de los agravios vertidos por las autoridades inconformes, esta ponencia propone confirmar las sentencias dictadas por la segunda sala. Magistrada y magistrados, han sido expuestas las ponencias y, en primer lugar, someto a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 171/18. Si están de acuerdo con el sentido que he propuesto, exprésenlo levantando la mano.
Aprobado por unanimidad. Ahora se somete a votación el proyecto del TOCA 173, diagonal 18. Si están de acuerdo con el sentido que he propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el desarrollo de la sesión y al haberse retirado del orden del día el TOCA correspondiente al numeral 10 del propio orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo del 11º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidente. Buenos días, magistradas, magistrados, secretario general. Me refiero al TOCA 204, diagonal 18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada de la parte actora en contra del auto del 13 de febrero del 2018, por medio del cual el magistrado de la primera sala de ese tribunal negó la suspensión del acto impugnado dentro del proceso administrativo 200 del 2018 en su modalidad de juicio en línea. Les comparto antecedentes. En el proceso administrativo principal, la actora acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la determinación emitida por el director de presentaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, por sus siglas ISEG. Respecto de dichos actos impugnados, solicitó la suspensión en los términos siguientes. Cito: con fundamento en los artículos 268, primera parte, y 275, así como por no configurarse las hipótesis del numeral 269, todos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato, solicito me sea concedida la suspensión en los términos siguientes, para que durante todo el tiempo que dure el juicio se me respete el seguro que venía percibiendo hasta antes de la ilegal reducción y se me siga pagando la cantidad determinada, pues debe prevalecer el derecho debe prevalecer el respeto al derecho humano a la seguridad social. Fin de la cita. Por su parte, el magistrado de la primera sala, en el acuerdo que se revisa, entre otras cosas, determinó negar la suspensión solicitada. Inconforme con tal determinación, la actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual, a juicio de esta ponencia, resulta infundado para modificar o revocar el acuerdo recurrido. Ello es así porque, si bien es cierto la posibilidad que existe en el proceso administrativo de dictar medidas suspensionales aptas para evitar la consumación de actos que se estimen contrarios a derecho, constituyen a las manifestaciones de derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado por el 17 constitucional, toda vez que tales medidas tienden a evitar que la afectación en la esfera jurídica del particular resulten irreparables. No menos verdad es que la suspensión de los actos impugnados es una providencia cautelar de carácter instrumental para preservar la materia del propio proceso. De acuerdo con esa finalidad de la suspensión, el examen de su procedencia debe partir del análisis de la naturaleza del acto o actos impugnados, para que el juzgador esté en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o si se trata de actos contra los cuales no procede esa medida suspensional por causarse perjuicio al interés social, contravenirse a disposiciones de orden público o se quede sin materia el proceso administrativo de conformidad con el artículo 269 del Código ya referido. En tal virtud, si en el caso concreto la actora pretende la suspensión de los efectos del acto impugnado a fin de que se le respete el seguro base que venía percibiendo y se le siga pagando, entonces resulta evidente que no era procedente la concesión de la suspensión, pues en efecto, de concederse se prejuzgaría sobre el fondo del asunto, con lo que se causaría perjuicio evidente al interés social, pero además se quedaría sin materia el proceso administrativo, debido a que precisamente ese es el tema a dilucidar en el proceso administrativo principal. Luego, si de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia no es jurídicamente posible soslayar la técnica que debe seguirse para determinar la procedencia de la suspensión, cuando se pretende el análisis de cuestiones relativas al fondo del asunto, entonces, de aceptarse lo contrario, se quebrantarían las razones técnicas legales que regulan la forma en que debe analizarse la medida suspensional en el proceso administrativo, dado que sin la satisfacción de los requisitos establecidos en los artículos 268 y 269 del Código aludido, no es procedente efectuar ponderación alguna respecto al fondo del asunto, ni siquiera de manera preliminar y superficial, la apariencia del buen derecho, con la finalidad de lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia
del derecho discutido en el proceso. En tales circunstancias, con fundamentos en el 269 del Código anticitado, en efecto, en el caso concreto debía negarse la medida de suspensión, tal como lo hizo el magistrado de la primera sala en el acuerdo que ahora se revisa. De ahí lo infundado del agravio que nos ocupa. De esta manera, ante lo infundado del único agravio hecho valer por la recurrente, esta ponencia propone a este pleno confirmar el acuerdo recurrido por encontrarse ajustado a derecho. Magistrada y magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 204/18. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con los asuntos listados, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para la exposición de las correspondientes a la sala especializada y desahogo del 12º punto del orden del día. Gracias, presidenta. Buenos días, magistradas, magistrados, señor secretario. Procedo el 12º punto del orden del día, corresponde al TOCA 96/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el representante legal de la parte actora en contra del acuerdo pronunciado el 18 de enero de 2018 por el magistrado de la primera sala en el proceso 2055, diagonal primera sala, diagonal 2017. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del asunto. El 24 de octubre de 2017, una ciudadana se apersonó a este tribunal a presentar una demanda en contra de la negativa ficta recaída al escrito presentado ante la Dirección General de Profesiones, Servicios Escolares e Incorporaciones de la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato. La demanda fue turnada a la primera sala, donde se admitió y se ordenó emplazar a la autoridad demandada. Mediante acuerdo emitido el 7 de diciembre de 2017, se tuvo la autoridad demandada por dando contestación a la demanda incoada en su contra y se concedió a la actora el derecho a ampliar su demanda. El 18 de enero de la presente anualidad se tuvo a la promovente por no ampliando en tiempo y forma su demanda. Inconforme con lo anterior, la actora interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo dictado por el magistrado. El recurrente manifestó a grandes rasgos lo siguiente, que el cómputo del término realizado por el ACU es erróneo, que no se le dio publicidad a la modificación del calendario oficial de este órgano jurisdiccional, lo cual deriva en un menoscabo a su seguridad jurídica, que se vulneró su derecho al debido proceso, pues se le está impidiendo ejercer una defensa apropiada. Tales motivos de disenso a criterio de esta ponencia son infundados, atentos a las siguientes consideraciones jurídicas. De la fracción 1 del artículo 284 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se desprende que la parte actora tiene el derecho de ampliar su demanda cuando el acto impugnado sea una negativa ficta, debiendo presentar su escrito de ampliación dentro de los 7 días siguientes a aquel en que surte efectos la notificación del acuerdo que recaiga a la contestación de la demanda. De la constancia de notificación que obra en el expediente de origen, en concreto a foja 186, se desprende que el 13 de diciembre de 2017 se le notificó vía electrónica a la promovente el acuerdo que recayó sobre la contestación de la demanda. Por ello, el espacio de tiempo que tenía para ampliar su demanda transcurrió de la siguiente manera. El término empezó a correr el 15 de diciembre de 2017, continuando los días 3, 4, 5, 8, 9 y feneciendo el día 10 de enero de 2018, descontándose los días 14 de diciembre, ya que ese día surtió efectos la notificación, los días 15 de diciembre de 2017 al 2 de enero de 2018 por corresponder a periodo vacacional del tribunal y los días 6 y 7 de enero de esta anualidad por corresponder a sábados y domingos. Por lo tanto, si la actora presentó su ampliación de demanda el 11 de enero de 2018, lo hizo fuera del término legal. Además, no le asiste la razón al justiciable al señalar que no se dio la publicidad debida a la determinación de este tribunal de habilitar el día 14 de diciembre de 2017, puesto que mediante la sesión ordinaria de pleno celebrada el 8 de noviembre de 2017, se aprobó por unanimidad de votos la modificación del calendario de labores de este tribunal a fin de declarar hábil el día 14 de diciembre de 2017 y en su lugar inhabilitar el 8 del mismo mes y año con el propósito de llevar a cabo el informe anual de actividades
de la presidencia del tribunal. La modificación que aprobó este pleno fue publicada el día 22 de noviembre de 2017 en la quinta parte del número 204 del periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. La determinación del pleno de este tribunal es un acuerdo de interés general, tanto para los ciudadanos como para las autoridades que hacen uso de los servicios de este órgano jurisdiccional, puesto que tiene el alcance de modificar diversas situaciones jurídicas concretas, y bajo esta tesitura, la publicación realizada surtió efectos de notificación para todos aquellos que hacen uso de los servicios de este tribunal. Es por tal razón que la actora, al realizar el cómputo de término que tenía para ampliar su demanda, debió tener en cuenta que el 14 de diciembre de 2017 resultó hábil, máxime porque tal circunstancia se le dio a conocer a través de la publicación referida en el medio de difusión oficial local. Ello con sustento en el artículo 139 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. El argumento expuesto no contraviene el derecho humano de acceso a la justicia y debido proceso que asiste a la actora, puesto que el respeto de dichas prerrogativas no implica que deban soslayarse las reglas procesales correspondientes, ya que todo proceso cuenta con reglas procesales y estas reglas por sí mismo otorgan certidumbre jurídica a todos los ciudadanos sobre la estabilidad de la labor jurisdiccional. Al respecto resultan ilustrativas las siguientes tesis de las cuales me permitiré leer su encabezado. Dice: derecho de acceso a la impartición de justicia, su aplicación, respecto de los presupuestos procesales que rigen la función jurisdiccional, y derecho a un recurso efectivo, sencillo y rápido, tutelado por el artículo 25, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su efectividad no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa. Hasta aquí las tesis. En virtud de todo lo anteriormente expuesto, se propone a este Pleno confirmar el acuerdo recurrido en el presente recurso. Magistrada y magistrados, está a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 96/18. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Continuando con el desarrollo de las ponencias, tiene nuevamente el uso de la voz el magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo del 13º punto del orden del día. Gracias, Presidenta. El 13º punto del orden del día corresponde al TOCA 103/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto en la modalidad de juicio en línea por María de los Ángeles Estrada Esteves, autorizada la parte demandada en contra de la sentencia emitida el 16 de noviembre de 2017 por la magistrada de la Tercera Sala dentro del proceso administrativo 1909, Tercera Sala, 16. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 22 de agosto de 2016, a través del sistema informático del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, un ciudadano presentó una demanda de nulidad en contra de una boleta de infracción y la calificación de dicha infracción. El asunto fue turnado a la Tercera Sala de este órgano jurisdiccional, donde la magistrada, mediante la sentencia emitida el 16 de noviembre de 2017, declaró la nulidad de los actos impugnados y reconoció el derecho de la actora y condenó a la autoridad demandada. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia. El primer agravio que esgrimió el recurrente, donde argumenta que la boleta de infracción impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada a criterio de esta ponencia, es infundado, atentos a las siguientes consideraciones. La fracción sexta del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece como requisito de validez de todo acto administrativo el encontrarse debidamente fundado y motivado. La fundamentación se concreta con la precisión del precepto legal aplicable al caso concreto y la motivación con la narración pormenorizada de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Aunado a lo anterior, es necesario que se formule el razonamiento atingente por medio del cual se demuestre que los hechos narrados se subsumen en los preceptos legales previamente enunciados. En la boleta de infracción impugnada, la autoridad demandada omitió verter el razonamiento por medio del cual se demostrara que los hechos acaecidos actualizaban la hipótesis jurídica invocada, lo que deriva en una insuficiente motivación. La indebida motivación también se vuelve manifiesta, ya que existe contradicción en la manera
como la autoridad se percató de la presunta infracción. En el apartado denominado motivo de la infracción, se asevera que el supervisor detectó al conductor en flagrante infracción, y más adelante en el apartado de observaciones se sostiene que lo que motivó la elaboración de la boleta de infracción fue un reporte ciudadano. La anterior contradicción provoca incertidumbre en el justiciable y deriva en una indebida motivación, apartándose de lo preceptuado por la fracción sexta del artículo 136 del Código que nos rige. De ahí lo infundado del agravio. El segundo agravio que expuso el recurrente, donde alega que no es procedente la condena de pago de intereses, resulta inoperante. Atentos a lo siguiente. Dentro del fallo recurrido se determinó que el sustento legal del que partió el acuo para condenar al pago de intereses es la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, en concreto el artículo 53 de dicha ley. Sin embargo, quien recurre sostiene que el fallo recurrido es ilegal, pues contraviene lo establecido en los artículos 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. La autoridad demandada perdió de vista que las disposiciones bajo las cuales construyó su agravio no son aplicables al caso concreto, pues el Código Fiscal estatal se aplica a las relaciones jurídicas que surgen entre el Estado y los contribuyentes, no así entre los municipios y los contribuyentes. En esa misma línea discursiva, la autoridad debió atender a lo dispuesto por la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, pues dicho cuerpo normativo es el que regula los ingresos de los municipios y el reintegro de las cantidades que reciban estos por un pago indebido. Ello, como lo establece el artículo 1 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato y los numerales 1, 2, fracción primera, inciso C y 52 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Bajo esa tesitura, este tribunal en pleno considera innecesario entrar al estudio de los argumentos planteados por la autoridad recurrente, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida. En virtud de lo expuesto, se propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida en el presente recurso. Magistrada y magistrados, ha sido expuesta la ponencia y en tal sentido se pone a su consideración la resolución del TOCA 103/18. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Para concluir con la exposición de las ponencias listadas, finalmente se concede el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo del 14º punto del orden del día. Gracias, Presidenta. El 14º punto del orden del día corresponde al TOCA 109/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada de la parte demandada en contra de la sentencia emitida el 17 de enero de 2018 por el magistrado de la primera sala en el proceso administrativo 832/primera sala -17. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 15 de mayo de 2017, mediante sistema informático de este tribunal, un ciudadano presentó una demanda en contra de una boleta de infracción emitida el 22 de marzo de 2017. El asunto fue turnado a la primera sala de este órgano jurisdiccional, donde el magistrado, mediante la sentencia emitida el 17 de enero de 2018, decretó la nulidad de la infracción impugnada, reconoció el derecho del actor y condenó a la autoridad demandada. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia. El único agravio que expuso el recurrente, donde argumenta que no es procedente la condena al pago de interés, resulta inoperante. Atentos a lo siguiente. Dentro del fallo recurrido se determinó que el sustento legal del que partió el acuo para condenar el pago de intereses es la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, en concreto el artículo 53. Sin embargo, quien recurre sostiene que el fallo recurrido es ilegal, pues contraviene lo establecido por los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. La autoridad demandada perdió de vista que las disposiciones bajo las cuales construyó su agravio no son aplicables al caso concreto, pues el Código Fiscal se aplica a las relaciones jurídicas que surgen entre el Estado y los contribuyentes, no así entre los municipios y los contribuyentes. En esa misma línea, la autoridad debió atender a lo dispuesto por la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, pues dicho cuerpo normativo es el que regula los ingresos de los municipios y el reintegro de las cantidades que reciban estos por pagos indebidos. Ello, como lo establecen los artículos
primero del Código Fiscal del Estado de Guanajuato y los numerales 1 y 2, fracción 1, inciso C y 52 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Bajo este contexto, el tribunal considera innecesario entrar al estudio de los argumentos planteados por la autoridad recurrente, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, que se debió aplicar el Código Fiscal del Estado de Guanajuato y de conformidad con este no procede el pago de intereses, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia. A lo anterior sirve de sustento la tesis de jurisprudencia intitulada Agravios inoperantes, lo son aquellos que se sustenten en premisas falsas. En virtud de lo expuesto, se propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida en el presente recurso. Magistrada y magistrados, se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 109/18. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de la sesión, le pido al señor secretario dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrada. Como único asunto general, doy cuenta al Pleno que fueron recibidos los comentarios relativos a la iniciativa remitida para efectos de opinión jurídica por parte de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 63ª Legislatura, formulada por los diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante la cual se pretende reformar el artículo 25 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los municipios de Guanajuato, de tal forma que se somete a su consideración para efectos de aprobación y posterior remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes la opinión jurídica realizada a la antes referida iniciativa, lo anterior con fundamento en lo previsto por el artículo 25, fracción 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Magistrada y magistrados, si están de acuerdo con la propuesta de opinión jurídica realizada, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 20 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:42. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados, señor secretario general, que tengan todos ustedes un muy buen día.